entre uno y otro. Vamos entonces a hablar de la energía. Vamos a hablar de la energía. Cuando trabajamos con energía, hacemos todo lo mismo que antes, ¿sí? La energía de un sistema, definimos el sistema de referencia, calculamos la energía, de eso podemos deducir la ecuación de movimiento, y si quiero encontrar el teorema de conservación, simplemente integro la ecuación de movimiento. Esta potencia, que está acá, es la potencia instantánea que se calcula como la suma de todas las fuerzas que están actuando en el cuerpo por la velocidad de los cuerpos. Entonces, esa potencia instantánea uno la puede integrar en el tiempo y usando los límites apropiados entre dos instantes de tiempo. Uno podía calcular esta potencia y relacionarla, ¿se acuerdan?, con el trabajo, haciendo un cambio de variable. Veíamos que se podía escribir como el trabajo, y entonces este trabajo total era la suma de los trabajos de cada una de las fuerzas, y esa era una integral de línea que seguía la trayectoria de cada una de las partículas. Entonces, el teorema de conservación de la nos dice que la variación de la energía cinética es igual al trabajo total de todas las fuerzas, internas, externas, sean conservativas o no conservativas, todas y cada una. Por eso esta ecuación, este teorema de conservación es complejo de usar, porque acá está el trabajo total, no solamente las fuerzas exteriores al sistema. Cuando analizamos la conservación, tenemos que ver qué estamos haciendo, si nos piden analizar en un intervalo de tiempo o entre instantes de tiempo. Y usamos en un lado el teorema de conservación, ¿sí?, y el otro lado la ecuación de movimiento. Esa ecuación vuelve a ser simplemente una ecuación que dice, de balance, que dice efecto es igual a la causa. Lo único que hay que tener en cuenta son las unidades. Si trabajamos con la ecuación de movimiento, esta derivada tiene unidades de Joule segundo, Joule sobre segundo. Y la potencia tiene unidades de Watt. En cambio, si estamos trabajando en instante de tiempo, lo que aparece es el cambio en la energía cinética, por lo tanto va a estar en unidades de Joule, y el trabajo total va a estar en unidades también, en Watt segundo debería estar, pero les aceptamos que usen Joule. Ahora, cuando hacemos el análisis de conservación, tenemos que mirar siempre la causa, no el efecto. Entonces, si yo pregunto, bueno, en un intervalo de tiempo, ¿se conserva la energía cinética? Y la respuesta correcta es, ustedes me podrían decir, y porque la velocidad no cambia, no es una justificación, ¿sí? ¿Está? Como la velocidad no cambia, entonces se conserva la energía cinética. No, es una mala justificación. ¿Está? Eso es incorrecto, no es válido. Cuando uno quiere ver si se conserva algo, hay que mirar si están dadas las causas para que eso se conserve. Entonces, cuando yo quiero analizar la conservación de la energía en un continuo de tiempos, me tengo que preguntar, ¿hay razones para que la potencia instantánea sea cero? Bueno, si uno se piensa en general, uno ve que la potencia instantánea es cero cuando no hay fuerza sobre ninguna de las partículas del sistema. También puede ser que sea cero cuando todas las fuerzas que actúan sobre cada partícula de mi sistema son perpendiculares a las velocidades. Es raro que ocurra, pero puede pasar. Y la más común es que las potencias se balanceen. O sea que de algún lado una fuerza hace una potencia positiva y la otra hace una potencia negativa y su suma vale cero. Entonces, pueden pasar estas tres cosas. ¿Cómo se demuestran estas tres cosas? Y bueno, si no hay fuerza sobre la partícula, basta con hacer un diagrama de cuerpo libre. Si son las fuerzas perpendiculares a las velocidades, como es en el caso de movimiento circular, ¿sí? Movimiento circular uniforme.
La fuerza neta es perpendicular a la velocidad. Entonces la potencia vale cero. Entonces en ese caso es fácil de demostrar. Hay que hacer un esquema que explique. Y que las potencias se balanceen, y bueno, ya ahí se hace más difícil. Ya se hace más difícil y hay que demostrarlo. Pero los dos primeros con un pequeño gráfico, un diagrama de cuerpo libre, se justifica. Y ese diagrama de cuerpo libre, ese pequeño gráfico o esa justificación tiene que ser válida general, ¿sí?, para todo el intervalo considerado, no para algunos puntos del intervalo. Entonces hay que tener cuidado dónde se lo hace. Cuando vamos a usar el teorema de conservación, trabajamos entre dos instantes de tiempo. La pregunta es, cuando analizamos la conservación de la energía cinética, nos tenemos que preguntar, ¿hay razones para que el trabajo de todas las fuerzas dé cero? Bueno, en general, el trabajo de todas las fuerzas da cero cuando no hay fuerza sobre las partículas. Cuando ninguna fuerza hace trabajo, porque todas las fuerzas son perpendiculares a las velocidades, entonces no hacen trabajo. O porque los trabajos se balancean entre sí. Bien, vean que acá hay tres razones, ¿sí? Trabajar con estas dos puede ser bastante complicado, porque va a requerir, ¿sí?, un cuidado, ¿sí?, sobre en cómo se analizan, cómo se justifica. Se hace un poquito más difícil la justificación. Pero, si le piden analizar la conservación, lo que hay que mirar son las razones, ¿sí?, para que la potencia instantánea sea cero o para que el trabajo sea cero, dependiendo de cómo se está trabajando. Veamos este ejercicio. Un bloque de masa m reposa sobre una cuña de masa m grande, la cual a su vez descansa sobre una superficie horizontal. Todas las superficies carecen de fricción. Si el sistema parte del reposo, estando la masa en un punto a una altura h respecto al piso, analice la conservación de energía del sistema durante el movimiento de descenso. Esto es, muy bien, tenemos que ver qué es lo que pasa, ¿sí?, qué es lo que pasa usando la ecuación de movimiento. ¿Ustedes qué dirán? ¿Se conservará o no se conservará? Tenemos que analizar si es sí o si no. Primero vamos a hacer un esquema para que lo podamos representar. Tenemos un bloque de masa, el bloque de masa M acá, está la gravedad obviamente, porque nos dice que y acá hay un suelo, no hay rozamiento, ¿sí? Y va a estar en una posición inicial, ¿sí? Está ahí y lo dejo, y lo que tengo que analizar es todo cuando la masa vaya bajando, todo a lo largo de la superficie del plano de la cuña. Cuando se deslice la masa a lo largo de la cuña, hasta que llegue abajo, ¿sí? Entonces lo que uno tiene que hacer es decir, bueno, vamos a suponer que es un estado intermedio, ¿sí? Un estado intermedio. Vamos a ver qué es lo que le pasa. Bien. ¿Cómo se analiza eso? Bueno, veamos primero el diagrama de cuerpo libre en un punto cualquiera. Cuando, ¿sí?, en un instante dado, la masa grandota va a estar acá y la otra masa, por ejemplo, va a estar acá. ¿Sí? Una masa grande y la masa chiquita va a estar por ahí. Entonces, en este punto, ¿cuál sería el diagrama de cuerpo libre que tenemos? Y el diagrama de cuerpo libre, ¿sí?, el diagrama de cuerpo libre tendríamos que la masa M, para la masa M tendríamos que actúa el peso, que lo voy a escribir M por G, y la normal. Si esta es la superficie de contacto, yo tendría la normal
la fuerza que le aplica la cuña a la masa M. Por otro lado, para la masa M grandota, en ese punto, el diagrama de cuerpo libre sería su peso, la normal con el piso, y el par de reacción de NMM. Bien, como podrán darse cuenta, ¿sí?, la masa M grande va a estar acelerada hacia la izquierda y la masa M chiquita y tendrá una aceleración hacia abajo y hacia la derecha. Bien, ¿por qué digo que va a tener una componente de la aceleración de la masa M chiquita hacia abajo? Porque si no, no cae. Bien, vamos a elegir un sistema de referencia porque yo hice el diagrama de cuerpo libre. Vamos a poner un sistema de referencia así, para allá X, para allá Y. Estamos analizando usando este sistema de referencia. Bien. Ok, entonces vean que la masa M grandota, como está acelerado, así va a tener una velocidad hacia la izquierda. Mientras que la masa M chiquita va a tener una velocidad que va a tener componente y negativa, o sea, hacia abajo, y va a tener una componente X positiva hacia la derecha. Así que tenemos más o menos cómo va a ser la velocidad. Las fuerzas exteriores son los pesos y la normal. Así que podemos ver, ¿sí?, podemos ver que la potencia para este instante dado de tiempo, debido a las fuerzas, todas las fuerzas del sistema, van a ser el producto de M por G por más NM más N' MM, todo multiplicado por la velocidad de la masa M, más NMM más mg, multiplicado por la velocidad de la masa M chiquita. La pregunta es, ¿puedo asegurar que esto vale cero? Bien, lo que se puede decir es que la velocidad de la masa M grande, que es horizontal en dirección X, no hace potencia, ¿sí?, con la gravedad ni con la normal, ¿sí?, porque el producto son perpendiculares entre sí, así que el producto escalar va a dar cero. Así que puedo despreciar lo que pasa al peso de la masa de la cuña y el efecto de la normal, ¿sí?, de la cuña. Esas son las únicas cosas que puedo hacer. Después, vean que me quedan tres términos y no puedo anularlos entre sí. Porque vean, uno puede decir, bueno, uno es un par de reacción del otro, sí, pero las velocidades no son iguales. Y la proyección de las velocidades en esa dirección, y no sé si son iguales. Porque la velocidad, no sé, en principio. Entonces, como no puedo afirmar si esto vale, pues, no sé, no me queda claro si esto vale cero, entonces digo, esto es distinto de cero. Lo que estoy diciendo es que entonces, como no puedo afirmar fehacientemente que esto es distinto de cero, entonces lo que voy a decir es que el cambio en la energía cinética, en principio, puede ser distinto de cero. Es lo mejor que puedo decir. O sea, en realidad no puedo afirmar que vale, que se conserva. El resultado correcto sería, no puedo afirmar que se conserva la energía cinética del sistema. Entonces, a veces, simplemente un resultado de decir no se conserva o no puedo afirmar que se conserva es suficiente.
Bien, ¿entendieron esto? Este problema lo tiene en la guía, ¿sí? Y pregunta otras cosas adicionales. Pero es un problema que está en la guía. Esto es el otro tipo de problemas que tenemos, ¿sí? De energía. Nos dice, una persona de 85 kilos está de pie sobre una superficie horizontal, sin fricción, y patea una piedra de 70 gramos que está a sus pies, y esa piedra obviamente adquiere una velocidad de 3.6 metros por segundo. ¿Cuál es el trabajo de las fuerzas que actuaron sobre el sistema? ¿Sí? Bien. En un cierto instante de tiempo, 85K y mi masita de 70 gramos, ¿sí? Inicialmente en reposo. Este es, por lo tanto, tengo una cantidad de movimiento igual a cero, ¿sí? Que es lo porque ya lo vimos antes. Ahora, al final, eso es en un instante t inicial. Al final, porque ya lo vimos antes, esta masa se va con una cierta velocidad de cero para allá y esta una velocidad b final para allá, esto es un instante t final. Esto lo vimos porque en el problema anterior. Ahora me preguntan cuál es el trabajo de las fuerzas. Bien, hubo trabajo. Y vean, la energía cinética inicial valía cero porque todas las velocidades valían cero. Y acá la energía cinética final es un medio de la masa por b0 cuadrado más un medio de la masa por b final al cuadrado. Entonces, vean, ¿cuánto vale la energía inicial? Final, y bueno, lo que sale en esto, lo que salga de este valor. Lo calculé hace un rato, por eso no lo voy a poner acá. Entonces, vean, ¿hay trabajo de las fuerzas? Y, bueno, el trabajo de todas las fuerzas es la variación de la energía cinética, o sea que es un medio de la masa por b0 cuadrado más un medio por b final al cuadrado. El trabajo de todas las fuerzas. Esto es el tipo de problema que van a enfrentarse cuando tengan que trabajar entre dos instantes de tiempo. Usan el teorema de conservación.